Muy bien, una vez que estamos directamente en el entorno de desarrollo de MATLAB en la aplicación, para ingresar a esta sección, nos vamos a ir a donde está el botón de nuevo, desde el menú Home, visualizarlo, y me voy a la opción que dice App. En esta se va a dividir en dos opciones. La primera es Guide y la segunda es App Designer. Esta tiene dos opciones porque la primera es una versión obsoleta, antigua, la cual pues ya no vamos a visualizar. Sin embargo, tiene una forma, una presentación muy semejante. Actualmente la opción para poder desarrollar una aplicación con un entorno gráfico está App Designer, es la nueva versión la que se está ejecutando. Entonces vamos a ingresar a donde dice App Designer y esto nos va a abrir una ventana. Una nueva ventana que podemos visualizar aquí. Entonces me gustaría que todos puedan verificar que lo logran visualizar. Y que lograron ingresar a esa primera ventana. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Ingeniero, disculpe, dijo en app y uno nuevo, ¿verdad? Un espacio nuevo. Es correcto. Tiene que Vale. ingresar a la opción y una nueva. En esta opción de nuevo, App y App Designer. Y nos va a abrir esta ventana. Muy bien. En esta, adelante, Abigail. No sé si tiene alguna pregunta. No le aparece. Vamos a ver. Está en esta ventana, ¿verdad, Abigail? Sí, ingeniero. Y le aparece esta opción en Home, de Sí. New. ¿No le aparece App Designer? No, solo aparece la opción de app, pero no me aparece esas otras dos que se despliegan ahí. Ah, ya. ¿Y qué versión tiene de MATLAB? Permítame. Es de 2021. Ah, ha de ser por eso. Lo que pasa que, como mencionaba antes, el Guide es una versión antigua para el desarrollo de aplicaciones con una interfaz. Entonces, si no le parece, abra la que le muestra y me imagino que ha de ser específicamente esta directamente. ¿Será que puede volver a repetir, ingeniero? Disculpe. Estamos dentro de MATLAB
En este caso yo uso la versión 2017. Si usted tiene la 2021 como Abigail, posiblemente solo tenga esa opción. Le da un clic en nuevo. Desde el menú Home se va a App y App Designer. Si no, solo le aparece la opción de App Designer posiblemente. Ok, me acaban de enviar uno. Me imagino que es la versión actual. Y en esta opción puedes seleccionar la que dice New, App Blank. Le voy a mostrar en la pantalla un momento. Posiblemente le saque esta pantalla. Entonces seleccionen la primera opción, una app en blanco. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces aquí tenemos la visualización de la ventana principal. Esta ventana principal se compone de varios elementos. La primera de ellas es las librerías o componentes de las librerías, las cuales nos muestran de forma directa cada uno de los componentes que podemos utilizar. Está el primero, que es un access. Tenemos un access específicamente se utiliza para graficar o para agregar gráficas dentro de nuestra presentación. Es importante tomar en cuenta de que este espacio que tenemos aquí es un formulario y básicamente es nuestra área de trabajo para poder agregar todos los elementos que nosotros consideremos en nuestra aplicación. Entonces tenemos los componentes. Está el Access, que como mencionaba antes, es un medio que nos permite generar gráficas dentro de estos formularios. Tenemos el botón, que es el botón común que todos hemos utilizado en otros lenguajes de programación como Visual Studio o Java. Es un botón común. Tenemos también el checkbox. Tenemos si vamos a agregar un checkbox, podemos apreciar de que en este caso podemos seleccionar, activar o desactivar una de las funciones que corresponden al mismo y de esta forma ejecutarlo. Muy bien, este es el segundo. El siguiente es un drop down, el cual básicamente nos muestra una sección. Voy a ejecutarlo para poderlo visualizar, donde como se dan cuenta, en la parte superior está el botón de ejecutar o correr esta aplicación. Y aquí nos va a mostrar lo que nosotros estamos ejecutando. Entonces, esto nos va a dar un cuadro de texto de opciones. Entonces, nosotros podemos seleccionar la opción que consideremos y queramos para nuestra aplicación. Tenemos también un Edit Field. En este caso es un cuadro de texto básicamente. Y este Edit Field Numeric es específicamente o se utiliza específicamente para el ingreso de datos numéricos. También tenemos un Edit Field Text, que en este caso, como su nombre lo indica, la diferencia radica en que en este segundo
se va a utilizar específicamente para agregar texto dentro de nuestra aplicación. Seguidamente tenemos una etiqueta o label que nos permite mostrar información dentro de nuestro formulario. Tenemos el list box, muy semejante al anterior, nos va a permitir hacer una selección de los ítems que se tengan en la misma. Tenemos un radio button group, también es un grupo de botones de radio. La diferencia de estos es que, a diferencia del checkbox, donde podemos seleccionar más de uno específicamente, en este pues solo vamos a seleccionar uno de ellos. Esa es lo que nos va a permitir específicamente hacer la selección de uno de ellos. Tenemos aquí el ejemplo del list box. Le podemos seleccionar uno y también de lo que es el button, el radio button group. Adicionalmente tenemos un slider, tenemos los spinner, el state button, las tablas, las cuales podemos obviamente agregar información. Podemos recoger información y agregarla dentro de este espacio. También tenemos los text area, que son básicamente cuadros de texto, pero con una cantidad permitida de caracteres más amplios, donde podemos agregar una descripción más amplia para recapturar ese tipo de información. Un grupo de botones que también podemos utilizar dentro de nuestras aplicaciones. Y adicionalmente, pues tenemos en este caso los contenedores. Si podemos apreciar, estos son los objetos que podemos utilizar para el desarrollo de las aplicaciones, los comunes, digámoslo así. Aparte tenemos una serie de contenedores, tenemos un panel y un tab group, donde podemos agregar en nuestro formulario. Solo voy a eliminar estos. Entonces podemos agregar un panel y esto pues nos va a mostrar una sección o un espacio específico dentro de nuestro formulario. En este caso tenemos también el tab, podemos ir agregando los tabs que necesitemos para tener un solo formulario donde se definan una serie de datos. Por ejemplo, podríamos agregar en un mismo formulario datos personales, datos de contacto, contactos familiares, por ejemplo, podría ser uno, contactos laborales podría ser otro. Entonces, de esta forma vamos a ir dividiendo nuestro formulario. Tenemos también las figuras como el menú bar. En este caso lo que hace es agregar un menú a nuestro formulario, tal y como lo pueden visualizar aquí. Aquí tenemos en este caso el tab group. Entonces, por ejemplo, aquí podemos agregar ciertos controles. Nos pasamos a la otra tab y agregamos más controles y así definitivamente vamos agrupando la información de acuerdo a las necesidades. Y tenemos aquí lo que es un menú, el menú clásico que se utiliza en este tipo de aplicaciones. Menú como lo podemos ver en la otra aplicación, que nos permite agregar contenido, algo así como archivo, edición, abrir, guardar como. Esas son las opciones que se pueden ir agregando en esta sección. Y aquí pues obviamente podemos irlo configurando. Y finalmente tenemos la sección de instrumentación.
cuando hablamos de instrumentación son algunos datos o parámetros que podemos agregar que nos muestran ciertas mediciones que podemos ir agregando a nuestras aplicaciones. Recordemos de que esta herramienta específicamente se utiliza para muchas actividades de ingeniería, en donde la medición de los datos, la valoración de los mismos es de vital importancia porque tenemos que hacer aplicaciones que estén generadas en ese contexto. Y entonces aquí tenemos una serie de comandos o de componentes que nos permiten visualizar de una forma esos controles. En este caso, por ejemplo, tenemos un switch, el switch 3, que básicamente es un botón, ¿verdad? Podemos presionarlo y se va a quedar encendido, o podemos presionarlo y se va a quedar apagado, igual que el switch 2, y así con los demás que tenemos, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a esto, o algún comentario. ¿Qué son los componentes? ¿No hay preguntas? Ok, perfecto. Entonces, esa es la primera sección, digámoslo así, los componentes que podemos utilizar dentro de nuestra aplicación. Es importante siempre que cuando iniciamos guardar la aplicación. Si ustedes se dieron cuenta, pues yo la ejecuté y al ejecutarla me dice de una vez que la guarde o la cargue para poder tenerla establecida dentro de nuestra aplicación. Aparte de esta ventana donde se definen los componentes que podemos utilizar, contamos con algunas ventanas adicionales. Por ejemplo, en esta principal tenemos dos vistas. Una vista de diseño, que es la que visualizamos actualmente, donde se ven los componentes de forma gráfica. Y también tenemos una vista de código. Entonces aquí nos trasladamos a la vista de código. Esto se va a ir agregando de forma automática conforme vayamos agregando elementos a nuestro formulario. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir y agregar un edit field text, que es básicamente un cuadro de texto. Y pues en el código también se va a ir agregando en el mismo. Aquí podemos ir visualizando lo que se va agregando a esa aplicación. En la parte superior tenemos el buscador o explorador de componentes. Y como podemos apreciar, por ejemplo, aquí he agregado un edit field o un cuadro de texto de datos. Y pues en básicamente me permite cambiarle un nombre, agregarle un nombre personalizado a mi aplicación. Esta es una ventaja porque obviamente pues nos facilita de forma práctica y sencilla lo que es la programación. Entonces, por ejemplo, es importante que tomemos en cuenta que hay algunos principios básicos en la programación. Y entonces para este ejemplo, yo le voy a crear o le voy a escribir el nombre txt. Ese txt define específicamente que es un cuadro de texto. Y le voy a colocar el nombre de función. Función. Y entonces de esa forma yo ya le he cambiado el nombre a ese objeto. Pueden apreciar aquí que se llama app.txt función. Este nombre es importante porque es la forma como vamos a distinguirlo dentro de nuestra área de código. Aquí nos va a aparecer una función relacionada a ese objeto donde vamos a empezar a generar la programación del mismo.
Y finalmente, en la parte inferior, además, se muestran las propiedades que corresponden a cada uno de los elementos. Cada elemento va a tener una propiedad diferente. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo aquí estoy seleccionando el formulario y cambia la propiedad. Y si yo selecciono el cuadro de texto, pues me va a cambiar también las propiedades que tiene este. Voy a agregar entonces a este función. Entonces ustedes pueden apreciar aquí que la etiqueta ya se colocó con el nombre de función. Y entonces yo puedo definir para este un texto específico de forma predeterminada, digámoslo así, o puedo dejar que alguien escriba lo que considere. En este caso, como es una función y es la función que voy a evaluar, voy a colocarle coseno de x más x. Este va a ser el dato predeterminado. Eso no significa que solo esta función voy a poder evaluar. Este es un cuadro de texto básicamente y en esencia al ejecutarlo yo puedo editar el mismo y cambiar la información correspondiente. Voy a ejecutarlo una vez más para visualizar. Y aquí tenemos la forma en que se muestra. Es importante tomar en cuenta de que estas propiedades pues son varias. Aquí por ejemplo podemos centrar el texto, o alinear a la izquierda o alinear a la derecha, dependiendo de las necesidades que se tenga. Tenemos también el siguiente punto, que es el tipo de letra que se va a utilizar. Yo puedo cambiarle el tipo de letra a Arial. Puedo hacer más grande la letra. Ponerle negrita y cursiva. Y obviamente cambiarles el color. Por ejemplo, de esta forma. Entonces en esta oportunidad pues lo voy a dejar tal como está. También hay una opción de general donde va a ser activado de forma automática o desactivado si lo selecciono así. Y puede ser también que sea editable o no editable. Pero en este caso, por ser un cuadro de texto, pues a veces es necesario tenerlo así, que no esté editable. También puedo cambiarle lo que es el fondo al mismo para que se visualice. Y estas son algunas de las funciones que tiene ese cuadro de texto. Adicionalmente, aparte de la configuración inicial o básica que tiene cada elemento, van a tener una opción que se define como callback. En esta función podemos agregar uno de dos tipos de funciones cuando el valor cambie o cuando el valor se cargue. Esto lo que nos va a permitir es generar dentro del código fuente la función correspondiente con la cual se va a trabajar, que vamos a verlo más adelante. Entonces he agregado el primero, que es función. Yo puedo agregarle un título. Vamos a ver, método de Newton-Raphson. Entonces puedo cambiar las propiedades del mismo. Puedo hacerlo de 20, centrado, un color azul. Raphson. Lo puedo colocar al principio. Y esa sería básicamente lo que vamos a agregar en nuestra interfaz para el primero.
Entonces vamos con el segundo. Vamos a agregar otro elemento a esta sección. Y este va a ser un edit field numeric. Y en el edit field numeric vamos a escribirle como etiqueta x sub 0. Los valores que va a tener este dato los podemos visualizar aquí en la parte inferior, que es la forma de mostrar los datos dentro de esta aplicación. Y podemos visualizar que tiene varias opciones. El dato por default. Tenemos un dato exacto donde podemos agregar decimales o la cantidad de decimales que queremos trabajar. Por ejemplo, 5. Y se va a ir cambiando. Podemos agregar que sea datos enteros específicamente. Que sea un dato científico o uno personalizado. Entonces, esto va a depender de lo que nosotros necesitemos. Para este ejemplo, vamos a colocarle que sea entero. Y es el único cambio que se va a hacer. Entonces aquí tenemos el dato número 2. Y de esta forma también le vamos a agregar un nombre personalizado. A este no le había agregado. Este es etiqueta. LBL. Título. LBL. Título. A este le vamos a agregar un dato específico. TXT. X sub 0. Y vamos a agregar otro par de componentes de tipo numérico. Una vez más, a este le vamos a agregar TXT, itera, itera, iter. Este también va a ser un dato numérico. Le vamos a agregar que sea entero también. Creo que ahí estamos. Le vamos a cambiar la etiqueta a iteraciones. Número de iteraciones. Y aquí tenemos esa información. Y finalmente vamos a agregar uno más. Este es el último. A este le vamos a poner como nombre error estimado. El tipo de dato va a ser con 4 decimales. Y aquí tenemos entonces nuestra interfaz inicial. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta con eso, algún comentario. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, voy a hacer un poco más grande este.
Además de agregar los botones o los datos que necesito para ingresar y generar los cálculos, yo voy a agregar en este sentido una tabla. La tabla también tiene una serie de comandos o propiedades que podemos ir modificando, que están aquí. Eso los podemos modificar tanto aquí. Todas las propiedades que tienen estos componentes se pueden modificar desde esta sección, como estamos viendo, o las podemos ir modificando en base a los códigos que estamos acostumbrados a agregar. Por ejemplo, aquí podemos ir visualizando cómo se ha ido agregando esos componentes y las propiedades que hemos definido. Entonces, para este, por ejemplo, yo voy a eliminar, porque solo necesito 3 columnas, perdón. Entonces voy a agregar y voy a dejar únicamente columna 1, 2 y 3. A la primera le voy a agregar X sub I. Es la primera. A la segunda le voy a editar el nombre y va a ser F de X sub I. Y a la última le vamos a poner error relativo. Es un valor que está en porcentaje. Y pues podemos apreciar que aquí esta se va modificando la información. Vamos a agregarlo aquí. Y finalmente vamos a agregar un access que tiene aquí el dato de la información que está más o menos aquí. Vamos a agregarle como título gráfica. El green and box, vamos a seleccionar una opción que nos permita visualizar el green, que es básicamente la cuadrícula que tiene en la parte detrás para que se pueda visualizar la misma. Y las propiedades creo que estamos bien con eso. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Sí van siguiendo lo que estoy haciendo? Sí, ingeniero, todo bien. Ok, perfecto. Y finalmente vamos a agregar el último componente que va a ser un botón. Este botón va a ser, se va a llamar calcular. Calcular. Y es el que nosotros tenemos aquí. Y le vamos a poner calcular botón. Vamos a ponerle BTN, que es un botón. Y vamos a ponerle calcular. Calcular. Este va a ser el nombre que va a tener nuestro botón para poder empezar a generar esa interacción correspondiente. Entonces a este le voy a poner una iteración de terminada de 20 al menos. Y este, vamos a ver, 0.0001. Y ahí estamos. Entonces yo le estoy colocando de forma predeterminada los valores para que se puedan visualizar, pero obviamente eso los podemos ir modificando de forma que se vaya ejecutando la aplicación. Eso no habría ningún problema. Entonces, una vez que tengo mi botón calcular, yo voy a empezar a generar la programación correspondiente. Puedo agregar aquí con el botón secundario. Es otra opción para ingresar. Me voy a donde dice callback y voy a agregar donde dice add button push fn callback. Esto es
una función que se va a ejecutar específicamente cuando se presione ese botón. Y aquí me muestra el espacio correspondiente para empezar a programar. Entonces voy a colocar aquí con signo de porcentaje. Yo voy a agregar y voy a visualizar una serie de mensajes que puedo agregar en este punto. Entonces ahí puedo empezar a generar la programación correspondiente para cada uno de los controles que tengo aquí. En este ejemplo que estoy mostrando, pues básicamente va a ser una aplicación bastante sencilla que nos va a resolver por medio del método de Newton-Raphson una función. Ingeniero, disculpe, solo una pregunta. Lo de la gráfica, cuál era de los componentes, perdón? El de la gráfica es un access. Muchas gracias. Muy bien. No sé si los demás están todos al mismo nivel o necesitan un A mí, poquito de tiempo. a mí me falta colocar el botón Inge, perdón. Muy bien. Va, entonces voy a hacer una pausa. Entonces, una vez que tenemos ya la interfaz gráfica que va a utilizar el usuario, podemos apreciar de que en esta nos va a solicitar de forma directa que ingrese una función, que de hecho ya está de forma predeterminada para poderla visualizar. Nos va a pedir que agreguemos el valor de x sub 0, el valor inicial que va a tener esa iteración, un número de iteraciones promedio que va a generar la aplicación y el error estimado que nosotros deseamos ejecutar para este ejercicio. Cuando presionemos el botón de calcular, nos debería demostrar los datos en esta tabla y nos debería graficar la función para visualizar la misma. Básicamente, eso es lo que va a generar esta aplicación. Entonces, en primer lugar, vamos a tener que ingresar datos en este espacio. Por lo tanto, nos vamos a la parte de código, donde nosotros vamos a empezar a generar la programación correspondiente. Voy a agregar una variable. Y a esta variable le voy a decir que recoja o cargue el dato que corresponde a este primer botón. Y este primer botón se llama txt función. Entonces esto lo hago de la siguiente forma. Voy a colocar función es igual a app punto. Voy a agregar txt función punto value y punto y coma. Entonces, de esta forma, yo he cargado básicamente, o es decir, lo que ingresen en este cuadro de texto, que en este caso ya hay un dato coseno de x más x, se agregue de forma automática en esta primera variable. Este procedimiento lo voy a repetir nuevamente para las demás aplicaciones. Entonces voy a agregar la segunda, que es app.txt x0 punto value. ¿Cómo? El otro es iter igual app.txt. ¿Cómo se llama? Iter punto value.
Y la última es igual a pp.txt error. Value. Ok, con esas primeras 3 líneas de código, yo básicamente lo que ingresen en estos cuadros de texto, el primero que es txt function, el segundo que es txt x0, el tercero que es txt iter y el último que es txt error. Todo lo que agreguen en estos campos, yo voy a guardarlos en unas variables para poder utilizarlos más adelante. ¿Estamos claros con eso? Muy bien, entonces después de eso yo voy a hacer una fs, que es una variable nuevamente, donde voy a colocar str2 sim, Ingeniero, una pregunta. ¿sí? ¿En dónde está apuntando esos códigos? Es lo que me perdí. Ese desconecto mi internet. Usted está aquí, me imagino. En la Sí, parte superior están las dos vistas, fue lo que mencioné al principio. La primera es View Designer, que es la parte donde vamos a crear la interfaz gráfica. Y a la par hay uno que dice Code View, que es donde yo estoy agregando el código. Para poderlo agregar, me fui a calcular, que es el botón. Le doy un clic con el botón secundario, cal, y go to cal view. Y entonces me manda directamente a esta función que lo que hace es que se va a ejecutar cuando el botón se presione. bueno. Gracias, Y, ingeniero. y de ahí puedo agregarlo desde este punto de entrar y salir. Ok. Entonces, la primera es fs igual str2 sim para función. Esto básicamente estoy convirtiendo los datos de función, porque ese es un string básicamente el que está ingresando. Entonces estoy convirtiéndolo de un string a una variable simbólica que es la que voy a utilizar para trabajar lo que es esta función. Luego con la segunda voy a colocarla como fs por ser una variable simbólica. Voy a colocarle ds a la segunda igual simvar de fs. Y luego dfs va a ser igual a diff de fs, bs, 1. Y entonces aquí tenemos pues básicamente la primera parte del código.
En este caso, lo que estoy haciendo aquí es usando una función, la función div, y lo estoy usando con la primera fs, la primera variable, y en la segunda bs. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí está. Este es mi command Windows. Yo voy a colocar el help div. Y cuando agrego esto, pues lo que me dice es una descripción básicamente de lo que estoy creando o lo que estoy utilizando de esta función div. Y me dice que lo que hace es una diferencia y aproximación a una derivada. Si usted recuerda, para calcular Newton-Raphson se utilizaba esta fórmula general. X de n más 1 va a ser igual a x de n menos f de x evaluado en n dividido f' de x evaluado en n. Entonces, para obtener esta derivada es que estoy utilizando yo esta función. Luego de eso voy a empezar con un ciclo for y que va a empezar en 1, dos puntos, va a llegar hasta iter más 1. Y aquí voy a empezar a programar lo que es esta aplicación. Si visualizamos aquí, tenemos la actividad. Es x de n menos f de evaluado en xn dividido f' de xn. Esta va a ser la primera fórmula que voy a agregar de forma iterativa. Y voy a hacer x1 es igual a x sub i 2 de i es igual. Y lo que voy a hacer es agregar un paréntesis xi de i menos subs de fs, bs, xi de i dividido. Voy a copiar esta nuevamente. Entonces subs de este caso va a ser, en vez de fs, que es la función, va a ser de fs de bs de x1 bs de x1 en i y cerramos. Algo importante es que en este dato nos va a dar un valor numérico. Entonces le vamos a poner un doble para convertirlo y que pueda visualizarse de forma adecuada. 2 y doble menos subs de esto menos subs de esto. Ahí estamos. Creo que está bien. Entonces en la siguiente iteración va a ser x igual 1, perdón, x sub i de 1 de i más 1 de i más 1 va a ser igual a x sub i de 2
I. Esta es la segunda. Y luego vamos a cambiar los nombres. F, X, Y de I, que va a ser igual a doble subs FS FS, PS, X, Y de I. 3. FS, FS, BS. Entonces ahí agregamos los valores para X sub I y F de X sub I, que son los datos que necesitamos calcular. Y finalmente vamos a calcular el error dado. Este va a ser igual a EA. Y el error dado sub I va a ser igual a ABS de XI dividido 2 con I menos X sub I de I y esto va a estar dividido entre X sub 1, 2 de I y multiplicado por 100. Ok, ahí tenemos básicamente los cálculos correspondientes. Esta primera línea, como les había mencionado, es específicamente esta, que nos muestra los datos correspondientes. Luego aplicamos el valor para X, Y el valor de F de X. Y finalmente el valor del error que corresponde a este cálculo. Una vez que ha terminado ese proceso, vamos a hacer una validación. If IA sub 1 es menor que es entonces que haga un break para salir del ciclo. Break. Vamos a finalizar con un end y un end para finalizar el for. Entonces básicamente ahí tenemos el código correspondiente para este comando. Una vez que tenemos esos valores, vamos a agregar M2, que es igual a num2 cell. Vamos a abrir llaves X sub 1, X sub 1 en 1, 2 puntos, end menos 1. Y vamos a agregar también F de X sub 1, coma y A. Vamos a agregar app.respuesta.data
punto data es igual a M2. Este es, a ver. Vamos a ponerle respuesta. Ok, entonces aquí estamos agregando, aquí lo que tenemos es los valores del cálculo correspondiente a estas operaciones, que son cada una de las iteraciones que se van generando dentro de esta aplicación, y lo estoy agregando específicamente a una variable, y después esa variable lo que hago es agregarla a este comando, a este control, que es una tabla, para que pueda mostrarse esa información y la pueda visualizar el usuario que corresponde. Entonces tenemos eso agregado y finalmente vamos a agregar fplot. Vamos a agregar a pp. ¿Cómo se llama? pp. Access se llama este. Access, función, vamos a agregar desde un rango de -2 hasta 2. Yo puedo editar eso y agregarlo más si es necesario, pero creo que con esto va a funcionar. Y estamos terminando. Entonces ahí lo tenemos. Voy a ejecutarlo por primera vez para ver si está funcionando de forma correcta. Ok, me dice que hay un error en esta línea. En la línea 34. En la columna 79. Creo que me faltó un paréntesis. Creo que sí, ahí está. Vamos a ejecutarlo nuevamente. A ver si funciona. Entonces aquí tenemos la interfaz correspondiente. Tenemos función coseno de x más x. Va a empezar en 0. Las iteraciones que va a hacer es un promedio de 20. La estimación de error es 0.001. Presiono el botón calcular y veamos que es otro error. FS. Vamos a ver. FS. Aquí no le puse al revés. Es FS. Vamos a ver. Aquí también es FS. Creo que ahí estamos. Vamos a ejecutarlo una vez más. Ok, tenemos aquí los parámetros. Vamos a darle calcular. Me saca otro error. Y a for input argument of type double. Es en la line 38. If EA. If EA. If EA.
Ah. Aquí le puse y ahí. Ejecutamos nuevamente. Vamos a ver si ahora sí quiere. Tenemos la función. Vamos a ver. Undefined function or variable xy. xfy. fxy, ¿dónde está? Línea 42. Línea 42. Línea 42. fxy. Que esa tiene que ser mayúscula, como la que está en el forno. Quiero ver si es cierto. Creo que la puse minúscula. Ingeniero, pues, disculpe, eso es para mostrarlo en la celda, había dicho. Sí, es Ah, para agregarlo a una variable y después esa variable agregarlo a la tabla. gracias. Vamos a ver una vez más. Como se está escribiendo en vivo, es obvio que vaya a tener una serie de algunos errores, pero si se dan cuenta se pueden ir visualizando. Y creo que sacó otro error. Ahí estamos. Entonces ahí está, ¿ve? Ahora sí, ya muestra la información que corresponde. Nos muestra la gráfica correspondiente y nos muestra los datos que se están ejecutando. Si nos damos cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5 iteraciones son las que hace para lograr encontrar un valor, un error estimado bastante bajo. Si ustedes se dan cuenta, en la primera tiene un 100% de error, en la segunda iteración tiene un 33%, después tiene un 1%, un 0% y el último que es obviamente pues el más bajo de todos. Podemos ejecutar. Entonces me confirman que les haya funcionado a todos. Voy a cerrarlo y voy a ejecutarlo una vez más para probarlo con un valor diferente. Por ejemplo, este. Desde 0, iteración es 20, está bien. 0.005 creo que vamos a poner. Vamos a ver si no lo calcula. Ok, ahí está el cálculo y ahí está la gráfica. Si se dan cuenta, aquí yo agregué desde -2 a 2, que es lo que yo le he solicitado en esta parte del código. Obviamente puedo cambiarlo, puedo ponerlo desde -3, -5 hasta el valor que yo considere. Y si se dan cuenta, pues nos está mostrando la información correspondiente con los valores que estamos agregando. Entonces ahí podemos definir específicamente que la aplicación está funcionando. Esta es la primera, es para el método Newton-Raphson y es la forma de resolverlo. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. No, está claro. Voy a agregar algo de mensaje en esta parte mientras ustedes finalizan esa sección del código. Vamos a agregar recoger variables de o carga de variables mejor.
captura de datos del usuario. Variables. Uso de, vamos a ver, uso de variables simbólicas para operaciones y demás. En esta método de Newton-Raphson, ese sería iteraciones con funciones para método de Newton. Newton-Raphson. En esta parte podremos agregar actualización. M2. Actualización de componentes para mostrar resultado a usuarios. Más o menos así debería estar. Vamos a guardarlo, a ver si no moví algo que no debía. Y listo, ahí estamos. Ok, voy a detener la grabación en este momento.